Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Algo que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y, créanme, ha llegado para quedarse en nuestras conversaciones. ¿Están listos para hablar de la boda secreta de Can Yaman y Demet Özdemir? Porque lo que sucedió ese día con Can Yaman y Demet Özdemir es algo que no veíamos venir y que ha generado un torbellino de especulaciones y emociones. Si aún no lo han hecho, les invito a darle al botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Vamos a sumergirnos en esta historia que ha desatado la locura entre los fans. Imaginen esto, el 26 de enero de 2026. Un día cualquiera en el calendario, al menos para el resto del mundo. Pero para los fans de Can Yaman y Demet Özdemir, ese día se convirtió en un evento. Un evento que de repente puso a dos de los nombres más resonantes de la actuación turca en el centro de la atención mediática de una forma totalmente inesperada. Sabíamos que eran dos grandes talentos, que habían compartido pantalla en proyectos que nos robaron el aliento, y que su química era, por decirlo suavemente, innegable. La resonancia de Erkenci sigue viva en nuestros corazones y en la memoria colectiva de los amantes de las series turcas. La dinámica entre Kandibit y Sanem'in fue tan cautivadora que muchos cruzaron los dedos para que esa chispa trascendiera las pantallas y se materializara en la vida real. Pero lo que ocurrió ese día, fue un giro de guión digno de las telenovelas que ellos mismos protagonizan, un giro que nos dejó sin aliento y con un mar de preguntas. La noticia exacta que estalló ese 26 de enero de 2026 fue, sin duda, impactante. Y es que, para sorpresa de muchos, se confirmó oficialmente la boda secreta de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo han oído bien. No hubo rumores previos, no hubo filtraciones sospechosas, no hubo insinuaciones en redes sociales que nos dieran una pista. De un momento a otro y a través de comunicados muy concisos y elegantes, emitidos casi simultáneamente por sus respectivos equipos de representación, ambos actores anunciaron que habían dado el sí, quiero en una ceremonia íntima, lejos de los focos, rodeados únicamente de sus familiares y amigos más cercanos. Imaginen la sorpresa. Un día estábamos especulando sobre sus proyectos futuros, si volverían a trabajar juntos, si sus caminos profesionales los llevarían por rumbos diferentes, o si algún romance pasajero ocupaba sus vidas. Y al día siguiente, ¡bam! Ya eran marido y mujer. Fue como si un capítulo completamente nuevo y sorprendente se hubiera abierto en sus vidas, un capítulo que nadie esperaba, y nosotros, como fans, apenas teníamos tiempo de asimilar la información antes de que la noticia se propagara como la pólvora por todo el globo. Y aquí es donde empieza la verdadera intriga, ¿verdad? Las reacciones no se hicieron esperar. Las redes sociales explotaron en un torbellino de actividad. Los foros de fans se llenaron de mensajes de incredulidad, de alegría desbordante, de pura emoción, y sí, también de alguna que otra lágrima de decepción para aquellos que albergaban esperanzas románticas individuales. La noticia se convirtió en tendencia mundial en cuestión de minutos. Cada rincón de Internet se llenó de discusiones, análisis y, por supuesto, memes. Pero lo que es innegable es que esta noticia demostró una vez más el poder de convocatoria y el inmenso cariño que ambos artistas generan en su público. Las felicitaciones llovieron desde todos los rincones del planeta, desde Estambul hasta Buenos Aires, de Roma a Tokio. Periodistas, colegas del medio, influencers del espectáculo, y un incontable número de admiradores se volcaron en desearles lo mejor a los recién casados, inundando sus perfiles con mensajes de amor y buenos deseos. Ahora, si nos ponemos a pensar en el porqué de una boda tan discreta, las teorías son muchas y muy variadas. Podríamos especular que Can y Demet, ambos figuras públicas de renombre internacional, con una base de fans masiva y una exposición mediática constante, quisieron proteger su momento más íntimo de la vorágine mediática. Quizás buscaron un espacio de felicidad genuina, un oasis de tranquilidad, sin presiones ni cámaras indiscretas acechando cada uno de sus movimientos. Y sinceramente, ¿quién puede culparlos? En un mundo donde cada paso de las celebridades es escrutinado, analizado y a menudo distorsionado, darse el lujo de un momento privado, un momento solo para ellos y sus seres queridos, suena increíblemente tentador y hasta necesario para preservar la salud mental y emocional. Otra posibilidad es que con sus agendas tan apretadas y sus carreras en constante crecimiento,
hayan decidido simplificar las cosas y celebrar su unión de la manera que más les representara, sin la ostentación, el protocolo y el estrés que Avec acompañan a las bodas de famosos, que se convierten más en un espectáculo para la prensa que en una celebración íntima. Pero más allá del cómo y el porqué de la discreción, lo realmente fascinante es cómo esta noticia ha unido aún más a sus seguidores. Los fans que los conocieron y amaron como pareja en la pantalla de Erkencikus, se han volcado en celebrar esta nueva etapa en sus vidas reales. La química que demostraban en la serie era tan palpable, tan electrizante que muchos esperaban, en secreto o en voz alta, que esa conexión trascendiera la ficción y se consolidara en la vida real. A pesar de que se mantuvieron herméticos sobre su relación en la vida real durante un tiempo, evitando alimentar los rumores y los paparazzi, esta boda ha sido, para muchos, la confirmación de que ese vínculo era algo mucho más profundo, algo que, aunque privado, era real y significativo. Ha sido la validación de años de esperanza y especulación por parte de su fiel fandom. Han pasado las semanas desde ese 26 de enero de 2026, y las ondas de choque de esta noticia aún se sienten con fuerza en el universo del entretenimiento. Las especulaciones sobre su futuro como pareja son inevitables y francamente muy emocionantes. ¿Veremos fotos juntos pronto, quizás compartiendo momentos de su luna de miel o de su vida cotidiana? ¿Serán más abiertos sobre su vida privada ahora que comparten un vínculo tan importante y oficial, o mantendrán su discreción característica? ¿Continuarán con sus carreras de forma independiente con proyectos que los mantengan en diferentes producciones, o habrá proyectos en común en el horizonte, quizás una nueva serie juntos que nos devuelva esa magia que tanto amamos? La verdad es que solo el tiempo lo dirá, y nosotros estaremos aquí para documentarlo y comentarlo. Pero una cosa es segura, la historia de Can Yaman y de Method Demir acaba de dar un giro monumental, un giro que ha capturado la imaginación de millones, y todos estamos ansiosos por ver qué les depara el futuro. ¿Qué nuevos capítulos escribirán en esta apasionante historia? Recordemos que ambos son artistas en la cima de su carrera. Can Yaman ha conquistado mercados internacionales con su carisma arrollador, su físico imponente y su talento actoral, convirtiéndose en un ícono global. Por otro lado, The Method Demir sigue deslumbrando con su versatilidad, su belleza etérea y su capacidad para conectar con el público en cada proyecto que emprende, consolidándose como una de las actrices más queridas de Turquía. Combinar esas carreras tan exitosas, tan demandantes, con la vida de casados es un desafío, sin duda, un equilibrio delicado que requiere esfuerzo y comprensión mutua. Pero si hay alguien capaz de hacerlo, son ellos. Su dedicación al trabajo es conocida, su profesionalismo es intachable, y es probable que esta nueva etapa en sus vidas, esta unión, les traiga aún más fuerza, motivación y apoyo para seguir creciendo profesionalmente, para seguir conquistando el mundo del espectáculo. Además, piensen en la cantidad de material que esto ha generado para los medios de comunicación, para nosotros, los creadores de contenido, y para toda la industria del entretenimiento. Las entrevistas exclusivas, las posibles apariciones públicas conjuntas que podrían generar un revuelo mediático sin precedentes, los rumores y, por supuesto, las reacciones de sus colegas y amigos cercanos, que seguro compartirán detalles y anécdotas sobre la pareja. Todo contribuye a mantener viva la conversación, a mantener alto el interés en esta pareja que, nos guste o no, ha marcado un antes y un después en el panorama del entretenimiento turco y ha demostrado el poder de una química en pantalla que ha conquistado corazones en todo el mundo. Y es que al final del día, lo que más nos atrae de estas historias, lo que nos mantiene pegados a nuestras pantallas y a las redes sociales, es la conexión humana. Ver a dos personas que admiramos que nos han hecho reír, llorar y soñar con sus actuaciones, encontrar la felicidad en el amor, en un compañero de vida, es algo profundamente inspirador. La boda de Can Yaman y de Method Demir, aunque sorpresiva y discreta, es un recordatorio poderoso de que la vida real, con sus giros inesperados, sus momentos de intimidad y sus estallidos de pura alegría, a menudo supera a la ficción, creando narrativas que nos conmueven y nos emocionan de verdad. Quizás el 26 de enero de 2026 será recordado como el día en que la discreción y el amor real triunfaron sobre el espectáculo. Un día en que dos estrellas de talla mundial decidieron priorizar su felicidad personal, su intimidad y la autenticidad de su unión por encima de la atención mediática, del circo de las celebridades. Y eso, señoras y señores, es algo digno de aplaudir, algo que merece ser celebrado. Es un mensaje potente y esperanzador en un mundo que a veces parece obsesionado con la exposición constante, con la necesidad de compartir cada detalle de la vida privada, borrando los
Maíz entre lo público y lo privado. Por supuesto, como siempre, habrá quienes critiquen la discreción, quienes esperaban un evento multitudinario digno de portada de revista, con alfombra roja, invitados famosos y un despliegue de glamour digno de Hollywood. Pero es importante recordar que cada pareja tiene el derecho absoluto de celebrar su amor a su manera, de construir su propia historia y de decidir cómo quieren compartir sus momentos más importantes con el mundo. Y si para Khan y Demet esa manera fue una ceremonia íntima, rodeados de sus seres queridos, en un ambiente de paz y amor, eso es lo que debemos respetar y celebrar, porque lo que importa es su felicidad y la solidez de su vínculo. Este evento nos deja muchas preguntas abiertas y, sobre todo, muchas ilusiones para el futuro. ¿Nos sorprenderán con alguna foto oficial de la boda que nos permita vislumbrar ese día tan especial? ¿Participarán en algún evento juntos próximamente, quizás una premiere o una gala, que nos permita verlos como matrimonio por primera vez ante las cámaras? ¿Serán los próximos en la lista de bodas mediáticas de grandes celebridades, o mantendrán su perfil bajo? Lo único que sabemos con certeza es que la noticia de su boda secreta el 26 de enero de 2026 ha sido uno de los bombazos más inesperados y emocionantes del año. Un evento que ha acaparado titulares y ha solidificado aún más su estatus como una de las parejas más fascinantes y comentadas del mundo del espectáculo turco y, por qué no decirlo, a nivel internacional. Así que, para recapitular rápidamente y asegurarnos de que todos estamos en la misma página, hemos hablado de la impactante noticia de la boda secreta de Can Yaman y Demet Özdemir que se reveló oficialmente el 26 de enero de 2026, dejando al mundo del espectáculo en estado de shock. Hemos explorado las posibles razones detrás de su discreción, desde la protección de su intimidad hasta la simplicidad de sus prioridades. Hemos analizado el revuelo masivo que causó en redes sociales, la explosión de reacciones y la unión de sus fandoms. Y hemos reflexionado sobre cómo esta unión ha impactado no solo a sus seguidores, sino también a la industria del entretenimiento, abriendo un abanico de posibilidades para el futuro. Es innegable que esta noticia ha marcado un hito, un antes y un después en la narrativa pública de estos dos artistas, y nos deja con la expectativa de ver qué depara el futuro para esta carismática y ahora unida pareja. Gracias de corazón por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer, como siempre, compartir esta intrigante noticia y mis reflexiones con ustedes. Su apoyo y su interés son lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la noticia de la boda secreta de Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creían que esto podría pasar, dada la química que compartían en pantalla y la discreción que han mostrado en el pasado? ¿Están emocionados por lo que vendrá en sus vidas y carreras? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre todos estos temas que nos apasionan. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, analizando las noticias más candentes del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y seguidores que también son fans de Can y Demet y, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse absolutamente nada de nuestras exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.